Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. William James, psicólogo e historiador, primer educador en ofrecer cursos de psicología en los Estados Unidos. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! En los últimos años, un creciente número de hijos de la Iglesia incursionaron en la política con la bandera pro vida. Y esto es bueno, fundamental, pero no alcanza para gobernar. Necesitamos propuestas coherentes para cada esfera del quehacer nacional y, lo que más importa, lograr buenos resultados. Servir a Dios en la esfera política es una experiencia que demanda la mejor y mayor preparación. Cuando veo a muchos de los líderes latinoamericanos, sé que los cristianos lo podemos lograr. Un gran número no tienen la adecuada preparación. Solo son astutos, fanáticos ideológicos y muy atrevidos. Nosotros podemos preparar a nuestra gente. Hay que enviarla a las universidades donde se preparan los mejores gobernantes. Stanford, Harvard, el Tecnológico de Monterrey, Georgetown y otras. Y hay que ponerse al día en los avances del conocimiento. Por ejemplo, la neurociencia. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Bienvenidos a Controversial. Don Alberto Motesi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, contento de verte, José Luis, y muy interesado con el tema de este programa. Me va a tener que explicar mucho de esto, don Alberto, porque apenas estoy comenzando a aprender de lo que es la neurociencia. Y hoy tenemos un invitado muy especial desde Argentina. Está con nosotros vía Zoom el doctor Gabriel Flores Ciani. Él es un médico psicoterapeuta, difusor de la neurociencia. Bienvenido, doctor. Un abrazo hasta Argentina. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, José Luis. Gracias por la invitación. Gracias al pastor Motesi también por la invitación. Bien, bueno, comencemos para definiendo qué es esto de neurociencia que hoy se escucha por todos lados. Sí, mira, es la ciencia que más ha avanzado, una de las ciencias que más ha avanzado en los últimos tiempos, y tiene que ver con el estudio de la mente humana, tiene que ver con el estudio del funcionamiento del cerebro, de este órgano increíble. A mi parecer no hay otra creación de Dios tan perfecta como el cerebro humano, ya que es la única materia que tiene conciencia. Es decir, nosotros somos materia, esta mesa, pero no piensa, no tiene conciencia. Nuestro cerebro sí. Y la neurociencia, al avanzar las metodologías de estudio del cerebro, nos permite entonces entrar y conocer lugares que hasta este momento para la ciencia fueron desconocidos. Bien, bueno, don Alberto, ¿por qué es importante saber este tema para nosotros aquí en Controversial? Bueno, el que gana la mente de la gente se queda con el futuro de la gente. Las ideologías van muy adelante y la iglesia necesitamos entender estos procesos para ganar las peleas ideológicas.
Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, entendemos claramente la acción, la unción, el poder del Espíritu Santo, pero también necesitamos entender, en este caso, el funcionamiento de la mente para entrar a ella y posesionarla para el Señor Jesús. Bien, doctor, usted está enseñando, escribiendo mucho sobre esto. Explíqueme un poquito, ¿qué son las redes neuronales? Sí, mira, la mente humana, o mejor dicho, el cerebro, está conformado por las células que se denominan neuronas. Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas aquí en el encéfalo. Estas neuronas no trabajan independientemente. Cada neurona no piensa, no genera una emoción, no genera un recuerdo. Pero si las neuronas se unen unas a otras con lo que se denomina la sinapsis, acuérdense del colegio, o si no lo pueden googlear, hoy se googlea todo. Entonces, una neurona no hace a la mente, pero cuando se conecta una neurona con otra, y esta con otra, y esta con otra, hacen una suerte de supercarretera o gran telaraña en la cual la información que van recibiendo nuestros 5 sentidos llegan a las neuronas y éstas van comunicándose para tomar información que tenemos ya guardadas en ellas mismas y elaborar una respuesta. Se llama conectoma humano o redes neuronales. Bien, interesantísimo esto, don Alberto. La creación de Dios realmente es maravillosa y perfecta. Mi pregunta al doctor Floresiani, por cierto, autor de 5 libros, está por publicar el 6º. Por cierto, José Luis enseña en nuestra universidad también. Es un gran honor tenerlo como parte de nuestra facultad. A mí me encantaría, Gabriel, que nos cuente cómo podemos aprovechar ese conocimiento. Estoy hablando en cuanto a la iglesia, al liderazgo cristiano. ¿Qué efecto puede tener? ¿Para qué estamos hablando de esto? ¿Qué servicio puede rendirle al ministerio de la iglesia? Sí, Alberto. La Biblia habla de la mente siempre, desde el principio. El pasaje del libro de Mateo en donde le preguntan al Señor Jesús cuáles son o cuál es el principal mandamiento, ya el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es decir, en el versículo más importante, tal vez, del Evangelio, el Señor Jesús está introduciendo el concepto de la mente, que no es el espíritu humano. Ahora, la iglesia, nosotros, porque no conocíamos, la iglesia no conocía y tampoco la ciencia conocía, que la mente humana son todos estos factores de las neuronas y demás. Entonces hemos espiritualizado cuestiones que son eminentemente mentales. Sabemos que hoy en día estamos en un mundo complejo, en donde llegan las personas a la iglesia de una manera complicada, deteriorada, los problemas cada día son más complejos. Y es como que nos estamos perdiendo esta información que nos ayudaría a poder servir a esas personas de una manera más efectiva. ¿Esto inhabilita al Espíritu Santo? No, para nada. Pero nos ayuda entonces a esta cuestión. Y desde el punto de vista de poder llegar a los lugares de influencia en el gobierno, científicos, medios de comunicación, también podemos dar cuenta de cuestiones que de otra manera la gente que no es cristiana no lo podría entender. Y otro beneficio es que ya no nos tildan de dogmáticos, cerrados. Algunos nos han dicho como cristianos, a los cristianos ignorantes. Entonces, esta información hace que también la iglesia diga, bueno, acá hay elementos científicos que avalan nuestra posición. Bien interesante. Bueno, si esto nos sirve como líderes en el ministerio cristiano, quiere decir también, don Alberto, que en la política, el líder político, el líder de cualquier esfera de la sociedad, se puede beneficiar al entender estas cosas. Doctor, esto es valiosísimo, entenderlo, comprenderlo, para tener un trabajo más eficaz, ¿no le parece? Exactamente. Mira,
La neurociencia, en la forma práctica, me sirve para conocer cómo funciona el cerebro. Mi cerebro primero. A ver, ¿cómo pienso? ¿Cómo tomo una decisión? ¿Cuáles son los mecanismos neuronales, neurofisiológicos que se ponen en marcha cuando voy a realizar determinada cuestión? ¿Cómo manejo el equipo? ¿Cómo se maneja? ¿Qué áreas del cerebro se ponen en funcionamiento cuando estoy manejando un equipo, cuando estoy de alguna manera recibiendo las presiones, el estrés? Esto es información vital, porque no solamente puedo entender lo que pasa, sino puedo entender el origen, dónde están aquellos mecanismos que se ponen en marcha cuando estoy ejecutando una acción. Así que cada día más, y te digo algo, José Luis, esto en el ámbito no cristiano está siendo utilizado por las grandes empresas, por los líderes importantes, el ejército de los Estados Unidos, el ejército de distintos lugares, equipos de fútbol, es decir, la élite, organizaciones de la élite utilizan el conocimiento de la neurociencia. Vos me preguntabas de los políticos, el Partido Republicano, Demócrata, partidos de otro tipo también importantes, contratan laboratorios de neurociencia para saber cómo funciona, por ejemplo, el cerebro de un norteamericano. Y bueno, esto es interesante, don Alberto. Me imagino que también habrá resistencia de cierto sector de la iglesia a poder entrar al uso, al conocimiento de estas cosas, don Alberto. Bueno, Pastor José Luis y querido doctor Gabriel, yo quiero asegurarle a la audiencia que el doctor Floresiani, el pastor José Luis Sáenz y yo somos gente del Espíritu. Somos gentes que dependemos del Espíritu Santo. Nos movemos por la unción del Espíritu Santo. Pero eso no deja fuera la mente. Creo que el entender lo que otros están usando para entender nos puede ayudar a avanzar mucho más rápidamente. Me asusta, se los digo a ustedes dos, a Gabriel y José Luis, me asusta el saber que partidos políticos están usando la neurociencia para ganar elecciones. Tenemos que correr rápidamente para no perder nuestro lugar en la historia de nuestros países. Bien, hablemos, doctor, de la mente, ya que la Biblia nos describe, ¿no? Siendo el campo de batalla la mente, hábleme de la mente de un líder y la neurociencia. ¿Qué tiene que ver esto? Mira, desde el punto de vista genético, se pudo ver que hay un cromosoma, un alelo del cromosoma, es decir, los famosos genes, ¿no? El famoso ADN está formado por cromosomas. Se vio que hay un alelo del cromosoma que genera o nos predispone a ser líderes. Es decir, hay personas que tienen esta información genética para ya naturalmente ser un líder. ¿Esto significa que aquel que no tiene esta información en sus genes no lo sea? No, porque puede desarrollarlo. Imagínate que ya estamos hablando de la genética. Y hoy en día se pueden hacer mapeos genéticos. Es decir, y esto es una muy buena información para los pastores, los ministerios, ¿no? Mandarle a hacer un mapeo genético a sus colaboradores y así no fallar dónde ubicarlos. Esto se lo doy, Pastor Alberto, esto es top. Es decir, el pastor puede enviar a sus miembros de la iglesia o a alguien de su equipo a hacerse un mapeo genético y sabemos así la predisposición de la personalidad, cuáles son aquellas enfermedades más predisponentes, nos daría una ventaja. Y también significa que un líder es alguien que va a tener una genética que lo va a predisponer y luego, entonces, los genes estructuran el cerebro humano. Los genes le dan información a las neuronas para que actúen de determinada manera. Entonces, significa que el cerebro de un líder
es altamente modulable, es altamente donde se puede trabajar. ¿Por qué? Porque el cerebro humano permanentemente está cambiando. Entonces, cuando recibo la enseñanza, recibo la palabra de Dios, recibo cursos de liderazgo, mi cerebro tiene la capacidad de rearmarse y formar patrones que me ayuden a ser un líder más capacitado. Bien, interesante esto, don Alberto, para aplicar. Sí, de algo no estoy de acuerdo, doctor Floresiani, cuando habló de equipos de fútbol que contratan a especialistas en neurociencia. Yo creo que hay equipos ni con todos los doctores del mundo que pueden ganar campeonatos, pero sí creo en el uso de la... Es solo una broma, ¿verdad? Creo en el uso de la neurociencia como un arma extraordinaria. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo queda, cómo se ubica la admonición bíblica acerca de tener la mente de Cristo? ¿Podemos tener la mente de Cristo? ¿Podemos absorber la mente de Cristo? ¿Es algo automático? ¿Cómo funciona, doctor Gabriel? Sí, durante mucho tiempo hemos tenido un pensamiento muy mágico, ¿no? O tal vez podríamos llamarlo espiritual, entre comillas, en donde está bien, oro o me convierto a Cristo y inmediatamente viene un trasplante de mi cerebro de Gabriel al cerebro de Cristo. Hemos tenido más o menos un concepto así. No es que el Espíritu Santo en el momento que me convierto cambia mi cerebro ni mi corazón, me refiero al órgano. Entonces, ¿cómo entiendo la mente de Cristo? Si nosotros vemos el pasaje en el contexto, el apóstol Pablo está dando consejos para cambiar la manera de pensar, de actuar, está diciendo que de alguna manera dejemos las viejas costumbres y demás. Entonces, cuando recibo esa palabra, cuando leo la Escritura, inmediatamente la Escritura va a estar influenciando las neuronas y las neuronas van a cambiar su estructura, van a cambiar esto que hablábamos de las redes neuronales. Si hasta ese momento pensaba de una manera, y cuando pienso de una manera, ¿qué es? Un paradigma, un patrón. ¿Y qué es un patrón? ¿Dónde está el patrón de pensamiento? Están las neuronas. Entonces, esas redes neuronales, esto puede ser un pensamiento, una idea, un concepto, una manera de ser. Ahora, cuando escucho la palabra de Dios, tiene la capacidad la palabra de hacer que estas neuronas se separen y se conecten a otras neuronas, generando una nueva plataforma neuronal, y ahí cambió mi manera de pensar. Yo venía así y ahora la palabra comienza a modular, comienza a cambiar, y entonces las redes neuronales toman otros contactos y generan lo que llamamos la mente de Cristo. Wow. Muy interesante, don Alberto. El discipulado lo veo ahí, ¿verdad? Sí. Ese cambio de mentalidad. Y qué poder el de la palabra, José Luis sí. y Gabriel. Qué formidable, qué necesidad tenemos de púlpitos que proclamen la centralidad de la palabra, el poder, la autoridad de la palabra. Podemos afirmar entonces, doctor, que la neurociencia y la fe no están peleadas unas a la otra. Exactamente, el padre de la ciencia es el Señor. Y la ciencia, José Luis, lo que hace es describir la maravilla de Dios, nada más. Es decir, estamos hablando de neurociencia. La neurociencia no inventa la mente, no inventa las neuronas, no inventa esto. La ciencia descubre lo que Dios ya hizo. Y en lo que he podido ver y estudiar es que podemos aún entrar mucho más profundo y sacarle más enseñanza a versículos que hasta ese momento podíamos darle una dimensión determinada. Pero hoy con esta información, por ejemplo, hay versículos bíblicos que los llamo versículos neurocientíficos. Por ejemplo, Hebreos 4:12. Eso es un versículo neurocientífico, astrofísico, de física cuántica, porque está diciendo la palabra de Dios es viva y eficaz
más cortante que espada de dos filos. ¿Y a dónde penetra? Y hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y habla de los tuétanos. Los tuétanos serían la médula ósea, en donde están las células madre. Y entonces la palabra de Dios actúa sobre las células madre, y estas generan células, nuevas células en cada órgano. Modula la palabra de Dios los pensamientos son proteínas, es información electromagnética. Entonces, la palabra de Dios, que una palabra es electromagnetismo, es ondas vibratorias que van a llegar a través del pabellón auricular y van a ir directamente a mis neuronas y van a modular electroquímicamente a mis neuronas. Entonces, la neurociencia, la ciencia, de ninguna manera contradice o inhabilita lo que la Biblia nos ha enseñado hace muchos, muchos siglos atrás. Entonces, con confianza, tenemos que como iglesia acercarnos a la ciencia como una fuente que nos va a ayudar a una mayor profundidad en el conocimiento. Excelente. Como conclusión a esta primera edición, a la cual le damos las gracias que nos acompañe, doctor, ¿con qué desafío y con qué ventaja estaría la iglesia al entender un poco más de lo que es la neurociencia? ¿Con qué desafío nos deja? Sí, mira, soy cristiano, ¿no? Soy pastor, así que esto es una autocrítica, no es una crítica a la iglesia, es una autocrítica porque soy parte de la iglesia. Es decir, seguimos entrenando a nuestra gente con arcos y flechas. Seguimos entrenando a nuestros misioneros, a nuestros pastores, teólogos, con información del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, que ya es obsoleto, de principios del siglo XXI. La ciencia avanza permanentemente. Las organizaciones de todo tipo utilizan esta información. Entonces, cuando la iglesia de alguna manera despierte y diga, mira la neurociencia, mira esto, y nos van a llevar 20 años, 20 años. Entonces, creo que nos debemos pensar qué es lo nuevo, qué hay en el mundo, qué se está utilizando afuera en el liderazgo, en las organizaciones. Tenemos que renovar las plantillas, la currícula de nuestros seminarios, de nuestras universidades, y aquí la Universidad Alberto Motesi, ¿no? Que lleva tantos cursos o diplomaturas o doctorados y está incluido la parte científica. Excelente, fascinante. Don Alberto Motesi, un privilegio tener aquí al doctor Flores. Es un tesoro tenerlo, doctor. Esperamos otra producción, otro programa con usted. Creo que nos está haciendo abrir los ojos y creo que como iglesia tenemos que abrir los ojos. Pues muchas gracias, doctor Ciani. Gracias, muchas gracias. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Un abrazo hasta Argentina. Nos vemos, gracias. Gracias. Ahí está el doctor Gabriel Flores Ciani. Neurociencia, fascinante. ¿Qué tal si vamos a un pensamiento de Alberto Motesi para finalizar este programa de Controversial? Algunas iglesias tienen la cavernícola idea de sobreproteger a sus hijos. Tienen miedo de que se contaminen en ambientes profundamente seculares. Esta es la gran prueba de nuestro cristianismo. Si se resfrían al asomar la nariz, es que no tienen buena salud. Si se contaminan en el mundo, es que no han sido bien discipulados. Siempre hay un riesgo, pero hay que intentarlo. No hay ningún temor frente a la ciencia, frente al conocimiento. Temor deberíamos tener de no llevar a ese espacio la brillante luz del Evangelio. Enviemos a nuestros jóvenes a las mejores universidades para obtener el más alto conocimiento y responder al Señor como discípulos de Jesús. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University. Alto nivel académico y espiritual.
El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.